Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba. En el episodio anterior de La mente al descubierto, tú y yo comenzamos una conversación acerca del humor, de cómo rodea nuestra vida, de cómo puede operar una gran magia en las emociones que atravesamos, puede cambiar el ambiente de una reunión y cómo nos ayuda a caminar en el mundo. También te contaba cómo existen esas personas que tienen un destello genial y que son capaces de crear el humor. Estas tienen un atractivo muy especial porque crean el humor. Yo no sé si lo traen dentro, si les llega, pero logran transformar la verdad, que aunque duela, la podemos tolerar con una sonrisa. Hoy en La mente al descubierto tengo el privilegio de la compañía de Garci Nieto para que nos cuente a ti y a mí qué pasa dentro de él que puede generar algo así como el humor. Y además que nos cuente qué tanto se divierte en el intento. Un poquitín acerca de nuestro invitado. Toño Garci vive en Campeche, en los meses más difíciles de calor, pero no acaba de abandonar la Ciudad de México. Le gusta el pan de cazón, el agua de piña con chaya y le gusta leer historias, ensayos, libros de humor y últimamente la poesía, aunque todavía no sabe qué hacer con ese nuevo descubrimiento de sí mismo. No te preocupes, Toño, porque aquí nadie está bajo investigación ni terapia, pero sí queremos saber de ti. Gracias tantísimas por acompañarnos el día de hoy. Hombre, pues gracias a ustedes por invitarme. Pues sí, como dices, Ingela, soy humorista gráfico, o sea, caricaturista. También escribo comedia. La he escrito desde hace muchos años. En general, yo creo que no hay proyecto de comedia que hayas visto en la tele mexicana donde no haya trabajado. Escribo comedias para teatro, ahora tengo 2 comedias en cartelera. Una se llama ¿Por qué las mujeres aman a los pendejos? Yo sí quiero un preview, claramente. Sí, pues, si quieres descubrir por qué, ve a verla. Ya cumplió 10 años en cartelera. Yo pienso que eso nos quitaría muchos pacientes, la verdad. Pues llévalos y ahí me das comisión por la terapia. La otra es la de 2 mujeres, una silla, que es una comedia de esta campaña, de estas elecciones, con Fernanda Hosto, que es un increíble papel como Xóchitl Gálvez, y Tamara Enaine, que interpreta a Claudia Sheinbaum. Se dan un agarrón salvaje entre las dos. Está muy divertida. Y muy pronto, yo espero que a mediados de junio, se estrena Ya me voy a la chingada, la última mañanera. Justamente es eso, es la última mañana. Y despidiéndose ya de... Nos urge ver todo eso, Toño. ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahora mismo las 2 primeras que te platiqué están en el Teatro Rodolfo Sigli de Coyoacán y la otra va a estar en el Teatro Rafael Solana. Y si todo sale bien, también estreno otra en julio, que es Pendejadas Célebres en la Historia de México con René Franco, que va a estar en el Teatro Versalles. Ya te aviso, cordialmente invitada. Perfecto, muchísimas gracias. Qué barbaridad, qué prolífico. De por sí que uno piensa cómo se te ocurren tantas caricaturas y eso es apenas la base de la pirámide de todo lo que haces. Sabes, yo quiero agradecerle a todos mis acreedores porque sin su presión y misericordia puntual y diaria, no tendría ni el entusiasmo, ni el tiempo, ni las ganas de ponerme a chambear. Las que le siga debiendo dinero, yo creo que voy a tener que seguir haciendo. A ver, pues ya empezamos en materia. Dile a Coppel y a Electra, son mis musas, los que me prestan. Ya debe lo del refri, chingado. Bueno, pues órale, otra obra. Y la gente ya anda a la Academia Esmeralda, San Carlos y mira tú lo que nos muestras. Las musas están en Coppel. Todos, ahí están las musas de todos. Bueno, algunos a lo mejor en Palacio Hierro y después las mías están ahí. Bueno, a ver, ¿desde cuándo te diste cuenta que tenías talento para el humor? ¿Cómo lo notaste? Siempre quise ser caricaturista, jamás quise ser otra cosa, nunca. Desde chiquito y la historia de todos los que nos dedicamos a hacer caricaturas es más o menos la misma. Un chamaco que en la escuela
se dedica a dibujarle caricaturas a sus compañeritos, a la maestra, a la directora, y que usualmente termina en la dirección por andar haciendo caricaturas de los compañeritos, la maestra y la directora, y odiado por todos los que le hizo la caricatura, pero es adorado por todos los que vieron la caricatura del cuate al que le hizo. Todos a los que les preguntas es la misma historia. El cuaderno lo teníamos llenos de monitos y nos decían es que la tarea la entrega con monitos, y vas creciendo con ese problema, porque la verdad es que es un problema académico y es una bronca, hasta que ocurre que ese defecto empieza a volverse virtud. En mi caso, esto me pasó hasta la época de la prepa, y en lugar de ver ya mis tareas por la materia en que me tocaba, lo que me empezaron a calificar los maestros eran mis caricaturas. Eso me pasó con matemáticas, con física, me pasó con historia, me pasó con varias cosas. Y eso me alivianaba mucho porque mis caricaturas me podían subir 1 o 2 puntos, que para mí eran de veras, incluso a veces la diferencia entre la vida y la muerte de alguna materia, ¿eh? Y mis tareas empezaron a volver muy, muy famosas. Okay. En Ciudad de México, ¿no? Sí, en la Ciudad de México. Yo estudié en Prepa 5. Y los maestros ya ves que luego tienen esos cubículos extraños donde van a tomar café y hablar mal de los maestros que no están y esas cosas. Entonces, sus descansos, que son como aislados y para no ver estudiantes, lo que hacían para entretenerse, como no había teléfonos celulares en esa época, era que se pasaban mis tareas. Y entonces ahí se cotorreaban y veían esos. Y una maestra de matemáticas me encontró en un pasillo y me dijo, oiga, hemos visto sus caricaturas y siempre las esperamos con muchas ganas porque pues, queremos ver cómo evolucionan sus historias. Y me parecen que son muy buenas como para que las publiquen. ¿Por qué no va a un periódico a ver si les interesa publicarlas? Te juro, Ingela, que a mí en mi vida se me había ocurrido que se podía hacer eso. Y no me lo llega a decir la señora. Yo a lo mejor me hubiera dedicado a otra cosa. Y sí, efectivamente, tomé mis monitos, fui a un periódico y me las publicaron. Yo empecé a publicar a los 16 años y desde entonces. Aquí hay 2 cosas que dices que me encantaría señalar. Una es cómo los maestros incentivaron algo, cómo hay alguien, siempre tenemos a alguien en la vida que nos miró como espejo y nos enseñó el espejo de lo que éramos, y eso fomenta, ¿no? Una creatividad, un genio que ya estaba ahí. Entonces estos maestros que te recibían las caricaturas, que te dan un punto más, son estos incentivos que a lo mejor, no quiero decir que pasaron desapercibidos, pero psíquicamente hacen un refuerzo de ser visto. Y de ser visto de una manera como muy querida, muy celebrada, ¿no? Y la otra es esta pasión por dibujar. No puedo hacer otra cosa que dibujar, ¿no? Hacías una tarea y tenía que ir con una caricatura. Estas son cosas que cuando alguien está buscando algo que hacer en la vida, esta es la sensación. No puedo hacer otra cosa. No se me ocurre. Me parece preciosísimo. Y tuve suerte, porque en otras escuelas, por hacer lo mismo, me iba de la fregada. En fin, tuve la fortuna de ahí de que me dijeron, mira, es por ahí, y ahí me fui. Y fue como muy alivianado para mí dedicarme a esto, porque como inicié muy joven, muy chavo, mis padres no se preocuparon, porque a los 16 años publicar y ganarte una lana y aparecer en los periódicos, se veía incluso hasta como importante, ¿no? ¿Qué edad tenías? 16. ¿En qué periódico, perdón? Comencé a publicar en El Día, luego en El Universal, luego en varias revistas, en Teleguía. Empecé a publicar en un montón de lados. A partir de ahí me fui como hilo. Y pues bueno, ya me ganaba un chelín, lo cual pues hasta les daba como orgullo, pero yo sí creo que si les hubiera dicho como a los 20 años que me iba a dedicar a caricaturista, que era lo que yo iba a hacer en algún momento, decirle a mis papás, a lo mejor sí se les caen los chones, porque hasta la fecha sigue siendo una profesión con muy mala reputación, la verdad. No tiene como el prestigio de otras. No, ¿cómo no va a ser? El destello del humor es una cosa que se encuentra poco. Por eso no es muy común, porque realmente no puede llegar alguien a decir voy a ser gracioso. Eso es algo que se es o no se es, ¿no? Me imagino que te habrás encontrado con personas que intentan hacer caricaturas y te las muestras y dices, caray, no está despertando la chispa del humor. Sí, pero a lo que me refiero es que, digamos, si dices voy a ser contador o voy a ser médico o esas cosas, o por lo menos cuando yo era chavo, era una como oficio, algo que te ibas a dedicar que tenía como
el prejuicio de que sí te iba a dar de comer, ¿no? Y podías hacer una vida y tal. Ser caricaturista hasta la fecha es como que no lo tiene, aunque ya viéndolo o viviéndolo, pues resulta que sí es algo de lo que puedes pagar tus necesidades y tus caprichos sin problema, pero no lo tiene aparte. Y además también es que, déjame decirte, es que somos muy, muy poquitos. Sí, son muy poquitos. A ver, México es un país de 130 millones de personas y de esas 130 caricaturistas no hay ni 100. Para que te des una idea, se necesita más de 1 millón de mexicanos para que uno salga con el problema de ser caricaturista. El genio. Con el problema, dice. ¿Quiénes serían tus caricaturistas o incluso humoristas favoritos? Uy, hay un montón así como históricos. Pues desde luego Dumier, que es un genio, Goya, que es un sensacional caricaturista, Elibá, Uderzo. Ay, Uderzo es lo máximo. ¿Cómo disfruté yo todos los Asterix? Sempé, que me vuelve loco. Soy muy fan y era muy amigo de los franceses del Charlie Hebdo. Conocí bien a varios de ellos. Olinsky, a Reiser, que para mí es la neta misma. Y ese humor tan fuerte, tan cabrón, tan tocador de gónadas que tienen los franceses, me encanta. De mexicanos, pues desde luego el Paco Calderón, que soy rendido fan, Perujo Rictus, que es una maravilla. Hay un montón de caricaturas. Fíjate que la caricatura mexicana es de lo más variado y bueno, en realidad creo que hay un gran nivel. A pesar de ser tan poquitos. No habrá más de 100. Si de esos piensas en los que parten el bacalao, pues con los dedos de las manos los tienes, somos unos cuantos. ¿Qué es partir el bacalao? Los que son referencia. Okay. Sí podrías hablar de un top 10 y después ya no hay más. Somos, te digo, unos cuantos. Y además ahora vamos a hacer menos porque yo lo que veo es que en este oficio hay pocas nuevas plumas, digamos. Yo fui como de los caricaturistas jóvenes cuando era joven, como de las últimas generaciones que empezaron a llegar y ya después ya no he visto otro boom de moneros. O sea, que están en extinción. Más o menos. Lo que yo creo que se va a acabar no se va a acabar el humor gráfico, que es lo que hacemos. Yo creo que hay mucha gente ahorita con los memes que está haciendo increíbles memes, que son divertidísimos, que son muy poderosos, que son muy chidos y que se dieron cuenta que eran caricaturistas. Y con una gran ventaja, con las herramientas que hay ahorita ya no ni siquiera necesitan saber dibujar. Sí, claro. Entonces dieron ese paso y andan en eso. Entonces, yo creo que va a haber otra cosa, que el humor va a seguir, eso no se va a acabar. Pero caricaturistas, así, vamos de salida. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es el humor para ti? El humor es un punto de vista. El humor es una perspectiva. Es una forma, incluso es una filosofía, si te pones así más profundo. Es siempre una distancia del problema, por eso es tan sano, porque el humor siempre te saca de la bronca y te hace que la puedas ver de lejos, desde una perspectiva diferente. Y el humor es sobre todo inteligencia. Para que tú te rías de algo, tienes que entenderlo. La cosquilla que te hace en el cerebro un chiste es porque te llegó y te dio una patada ahí donde lo comprendes. Te ha tocado un montón de veces que te cuentan un chiste y no lo entiendes. No tienes la referencia o te faltó algo y de repente a las 3 de la mañana así te levantas riendo y dices, ah, claro, eres esa onda. Hay veces que llega o de repente encuentras la referencia de lo que significaba o de lo que iba y tal y dices, ah, ese era el chiste. A diferencia de otros discursos, otras narraciones que te pegan en el estómago o que te pegan en el hígado, el humor solamente te puede dar en el cerebro. Fíjate, me haces pensar, el humor nos conecta en algo que no sabíamos que estábamos conectados, ¿no? Porque aquí estamos hablando de una cosa, tenemos todo un bagaje detrás y de repente sale esta inteligencia o este destello del humor, que es lo que nos hace como reírnos a dúo. Entonces, el humor es una manera de conectar y generar una alianza que no es nos vamos a poner de acuerdo en que nos caemos bien, sino estamos conversando. Aparece el humor y es cuando dices conectas con alguien, es eso. Descubrimos todo esto que tenemos en común. Es una conexión muy especial, es una conexión de complicidad. Cuando tú te ríes con alguien de que te contó un chiste, entendiste la referencia, aceptaste
la referencia y ya te haces cómplice porque te reíste. Compartes ese vínculo que no es una comunión de otro tipo que hay de personas que comparten cosas en común. Es la comunión de la complicidad, porque déjame subrayarte este detalle del humor. El humor siempre es incorrecto. No hay un solo chiste que puedas contar que no tenga una faceta, una vuelta, una cosa de incorrección. Por eso en estos tiempos que vivimos donde priva lo políticamente correcto y andan por la vida un montón de cuates diciendo que tienen una moral mejor que la tuya y te van a enseñar lo que debes de decir y no debes de decir, eso es veneno puro para el humor. El humorista no puede ser diplomático y un diplomático no puede hacer humor. Son totalmente antagónicos, son opuestos, son incompatibles. Un humorista necesariamente va a contarte algo incorrecto. Y cuando tú te ríes, eres cómplice de esa incorrección. Por eso es tan liberador, porque solo con el humor puedes tocar temas que de otra manera sería tremendamente oscuro y pesado abordar. Por ejemplo, la muerte, el sexo. Por ejemplo, la política. Hay tanto que necesitamos. Yo justo te iba a hacer esta pregunta. ¿Cómo el humor nos puede ayudar a atravesar un mundo que está lleno de posverdad, por no decir mentiras o propaganda, de polarización, donde todo el mundo cree tener la razón y que además esto se poliniza por las redes sociales? ¿Crees que el humor la tiene difícil o el mundo la tiene más fácil con el humor? ¿Cómo te gustaría plantearlo? Mira, el humorista tiene el necesario deber de mandar al carajo. Esa es la obligación. Cuando te empiezan a decir, no, es que de ese tema no puedes hablar. Okay. No, es que tú no has pensado que puede haber niños con 7 dedos que en Somalia se ponen con puntos blancos y se pueden sentir. Ese tipo de cosas no puedes conceder nada nunca, jamás. Los tienes que mandar de puntitas al rancho del peje, porque si no haces humor, ni amable, ni siquiera contemporizar con sí, eso puedes hablar, eso no puedes hablar. El humor es así, que mira que hay temas brutalmente difíciles de abordar. Por ejemplo, la religión, que cuando tiene cruces con el humor puede generar chispas que incendian todo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer humor con eso. Simplemente quiere decir que sale más caro hacer humor con eso, nada más. No debe haber tema que no abordes. Y sobre todo en estos tiempos es más necesario porque, mira, te juro que el humor es de las pocas cosas que hace que no nos volvamos locos. Todos, en varios momentos de nuestra vida diaria, nos acercamos al humor porque lo necesitamos. Bueno, te diré que, y esto es clínico, hay gente que no puede acercarse al humor. Una es a veces no lo puede producir, convengamos en que eso sí son los destellos de ciertas personas, pero hay personas que no se pueden reír. Y eso sí quiero señalar que es cierta rigidez mental. Si hay un tema, no quiero decir solo de tomarse muy en serio, pero sí hay personas que no se pueden reír y que lo encuentran ofensivo. Y entonces que hay un tema psíquico aquí para los que nos escuchen, que si no se saben reír, sí necesitan ayuda, porque efectivamente es liberador, ayuda a atravesar un montón de cosas. Pero bueno, nada más quería como detenernos ahí, que no podemos dar por descontado que todo el mundo se pueda reír. Hay muchos que no pueden y qué pérdida más grande, la verdad. Esto que me dices de veras me asombra, ¿eh? Yo no hubiera pensado que... A mí se me hace que, digamos, como cantar, como algunas cosas, habrá gente que lo haga increíblemente bien, habrá gente que lo hacemos increíblemente mal, pero todos podríamos, digamos, ¿no? Porque además es algo que sí necesitas. Me cae que vivir sin humor o de algo que te haga gracia, sí está del nabo. Yo no pensaría que no recurres a nada que no tenga comedia. A lo mejor tendrá unos sentidos del humor muy sombríos, muy oscuros, o muy poquitos, así son como esos como anorgásmicos de la risa, pero algo habrá. Porque además sí lo necesitas. Esa distancia que te pone el chiste sobre cosas que luego son muy duras es indispensable. A ver, yo digo que los mejores chistes que se cuentan y los más divertidos son los que ocurren en los velorios. A ver, Toño, a mí me da mucha curiosidad esto. ¿Cómo se te ocurren las caricaturas? ¿Te levantas y dices, voy a dibujar
y escoges un tema o te llega la idea o viste algo en el periódico que dijiste sobre esto tengo que hacer algo. ¿Cómo se te ocurren? ¿Cómo es ese proceso? Paco Calderón tiene la mejor definición del proceso. Él dice que hacer caricaturas es como ir al baño. Hay veces que te sientas y sale todo, y hay otras que pujas y no más. Eso sí, hay caricaturas increíblemente difíciles de hacer y que te toman mucho tiempo. Hay otras que son así, sencillito, tienes la idea, te entras y en 2 patadas está terminada la idea. Pero la verdad es que nunca sabes el efecto que va a causar. Es como arquero zen, lanzas y a ver qué pasa. Hay caricaturas que tú crees que van a ser celebradas, certeras, tremendas, que así de premio y tal, y nadie las pela. Oh. Y hay otras que las mandas y dices, perdóname, Dios mío, pero no se me ocurrió nada más y ya tengo que entregar porque ya cierran la edición. Y resulta que es el que todo el mundo te dice, qué maravilla, y te felicita y dice, nunca sabes. Esa es la verdad, nunca. Ahora, el chiste es que tengas como un buen promedio de bateo, de que más o menos tengas como una calidad homogénea, aún dentro de esa gran variedad de que nunca sabes cuál será la buena. Y en general, los caricaturistas todos estamos pendientes de noticias todo el día, y eso nos da una bien ganada reputación de huevones, porque sinceramente tú vas a ver que el caricaturista se levanta y empieza a ver periódicos. Después empieza a hacer llamadas y comprobar cosas. Y luego se pone a hacer monitos. Y ya se acabó el día. Y cuando la gente pregunta, bueno, ¿y qué hizo? Pues siempre nos viste como sentaditos, viendo cosas, cotorreando. Y luego, cuando parece que fin nos vamos a poner a trabajar, andamos siendo monos. Entonces, eso me pasaba a menudo cuando me preguntaban que qué hacía. Les contaba esto y luego me volvían a preguntar, bueno, sí, pero ¿de qué trabajas? Y sí, no me lo creen. No se ve, no parece que trabaja. Y la verdad es que como nos la pasamos tan a toda madre, menos parece. Es que suena como una gran manera de vivir. Sí, nos la pasamos a toda pastilla, y si además te pagan por hacerle caricaturas a los que te cagan, imagínate, es final con beso. Ok. Por eso no hago otra cosa. En ningún lado podría tener eso. En ninguna otra actividad. No, me queda clarísimo. A ver, ¿qué se siente cuando lograste como capturar ese destello de humor y dijiste, esta me encantó? Más allá de que sea popular o no, ¿dónde lo sientes? Para mí lo más importante de una caricatura es que tiene que ser chistosa, tiene que ser divertida. Si tiene un gran mensaje, pero no te hace reír, es una mala caricatura. Si tiene un gran dibujo, pero no te hace reír, es una mala caricatura. Si tiene una gran investigación periodística y no te hace reír, es una mala caricatura. Porque mira, la verdad es que los caricaturistas somos como una mezcla de 3 cosas. Somos un poco periodistas, somos un poco dibujantes, somos un poco humoristas. Pero si le quitas el humor a una caricatura, puede ser un gran dibujo, un gráfico espectacular que te ayuda a entender algún problema periodístico, pero no es una caricatura. Lo decisivo, lo que lo hace así, es que tengo humor. Y mi único parámetro para garantizar la promesa de que está divertido es que me haga reír a mí. No es una garantía de nada, pero es la única que puedo ofrecer. Hay colegas que para nada creen que el humor sea lo más importante, y ni siquiera que sea importante. Yo, por ejemplo, ahí difiero totalmente con ellos. En mi caso, sí, eso es así. Lo único que no puede dejar de tener una caricatura es que sea divertida. La primera intención de una caricatura o de cualquier humor es divertir, siempre. ¿Y tú te logras reír de tus propios chistes? Yo soy muy mal público, incluso público mío, y mira que yo soy bastante barco. Ya ves que uno siempre anda siendo indulgente con uno mismo y dice, no, pues no estoy tan gordo y sí me voy a tragar otras 4 tortas y cosas así. Sí. Pero con los chistes sí soy riguroso y le quiero dar vueltas, y luego padezco mucho que una vez que los mando, siempre creo que lo pude haber hecho mejor, y he hecho muchos cartones, los he vuelto a hacer en la versión que yo creo que era más divertida o más clara o todo esto. Mira, el humor nunca puede ganar por decisión. El humor siempre tiene que ganar por knockout. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Ningún chiste
Puede ser, pues a lo mejor me quiso decir, o puedes pasar a debates, o lo tienes o no lo tienes. Captaste la onda o te fuiste sin agarrar el chiste. Y tiene que ser así de contundente, es duro y a la cabeza y solo tienes un tiro. Así es de decisivo el problema de resolver una buena caricatura. Hay muchos tipos de humor, ojo, hay muchas formas de contar una historia divertida y muchos géneros. Ahora estamos hablando de la caricatura, que es un género del humor. Pero ocurre algo muy curioso. En las escuelas de periodismo te enseñan los géneros, ¿no? Y van los estudiantes y aprenden a hacer crónica, aprenden a hacer boletines, aprenden a hacer reportaje, aprenden a hacer entrevista, en fin, todo eso. Pero el único género que las escuelas de periodismo no enseñan es el de la caricatura. Porque yo digo que no es un género periodístico, la caricatura es un género de la comedia, así, en un sentido más amplio. Y hay caricaturas que no son dibujadas. El poema de Quevedo de Érase un hombre a una nariz pegado, que le dedica a Góngora para joderlo, porque era narigón, es una caricatura tremenda y no tiene un solo dibujo. Es eso. Y veo que ya acaba de llegar el maravilloso Juan Alarcón, que qué bueno que llegas. Hola, hola. ¿Qué tal que llegó? Lo extrañábamos en su ausencia. Muy intenso, ya estaba a punto de recitar a Quevedo, imagínate. Lo habíamos exprimido por completo a Toño y entonces ya de plano. Perdón por la tardanza. He estado aquí en el taller muy metido con mucho trabajo. Se me pasó el tiempo. Oye, pues espero que te diviertas mucho de oírnos conversar. Yo encantado de escuchar a Toño Garci, es un maestrazo. Bueno, vamos a hacer una pregunta final para Toño y por si nos quieres acompañar, Juan, y siempre será una sorpresa que metas tu cuchara para que los de los podcasteros, pues quizá no entiendan nada de lo que está pasando y está bien. Entonces, Toño, ¿con qué quisieras terminar esta conversación acerca del humor? Mira, el humor es ese planeta al que acudimos todos los días, buscando esa perspectiva y esa distancia que nos ayuda a ver la realidad y hacerla más llevadera. Es una forma de ver el mundo, la vida, nuestra vida y a nosotros mismos, indispensable. Solemos darle al humor una categoría como banal, que luego lo tiene, porque lo divertido también suele tener esa cosa de ligereza, pero no por ello no es algo tan indispensable y tan necesario. Es de veras de lo fundamental de la vida. Yo creo que una vida sin humor, que se ha intentado, es de veras una verdadera maldición. Entre más humor haya, indudablemente es mejor la vida. Es sano, es bueno, es rico y lo mejor es barato. Y todos lo podemos llegar a hacer. Y también creo que el humor es un sentido, como el tacto, como el olfato, como la vista, y lo podemos aprender a usar. Y es una experiencia gozosa, divertida, que da la comunión de la complicidad. También quiero comentar algo, que el humor tiene sus acentos. Es decir, si hay humor mexicano, si hay humor gringo, si hay humor español, si hay humor de la enorme variedad y diversidad de identidades que existen. Hay humor judío, hay humor musulmán, hay humor gay. A ver, todas las identidades posibles tienen su forma de manifestarse a través del humor. Eso es porque además el humor necesita un código. Entonces sí es increíblemente personal de ese guiño y tienes que ser parte de los que tienen el código para poder entenderlo. Esa es una particularidad curiosa del humor. Al final es un juego. Cuando tú cotorreas con alguien y empiezas a intercambiar cosas divertidas, ya sea que las veas en una puesta en escena o que cotorrees con tus cuates y hagas cosas de humor que tienen como fin divertir y como fin también compartir, pues que te dejes llevar y juegues. El refrán es muy sabio: el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Y ese vínculo es muy bonito, es muy sano y muy bueno. Yo digo que lo dejen fluir. No debe de teorizarse también. Creo que es una pérdida de tiempo hacer como estudios o congresos profundos.
sentido del humor. Freud, ya ves que tiene su libro dedicado. Sí. Oh, ya se nos fue Toño. Oye, tú no me dejes. Garci se nos desapareció, así como cuando a alguien se le va el chiste. Pero entró el maravilloso Juan Alarcón, que nos va a decir adiós como piensa que lo diría su gran amigo Toño Garci. Bienvenido, Juan. ¿Cómo lo quieres despedir por Toño? Es la bienvenida más corta que he tenido. Soy un entrevistado precoz. Soy un despedidor precoz. Así es que, pues siendo así, bueno, pues ya tendré que asumir. Ya me tendrán que decir, no te preocupes, no pasa nada, así sucede a veces, ¿no? Pero bueno, Toño, creo que estoy echando a perder esta entrevista, pero lo hago con mucho cariño, le estoy echando mucho. Así es que, dicho sea de paso, pues qué bueno que estén platicando sobre humor. Toño es un máster de todo este asunto. Sería muy difícil ponerme en los zapatos de Toño y tratar de copiar cómo es, porque le gira la piedra así cañón. Es un artista muy creativo. Pero bueno, así es que a nombre de Toño Garci me sacaron como en el béisbol, me sacaron del dugout. Yo ya estaba ahí jugando canicas en la tierra y me sacan a batear. Así es que espero que no me conecten ya el tercer strike. Pero pues bueno, amigos míos, qué gusto que hayan estado aquí en esta entrevista con Toño Garci. Queridísimo Juan, muchas gracias por entrar al quite con Toño y muchísimas gracias por ser nuestro próximo invitado para La Mente al Descubierto. Este es un compromiso, ¿eh? Sí, totalmente, sí. Ya, así. Puedo darle las escrituras de mi casa en caso de que no esté presente. Cualquier cosa, lo haré por este programa. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com, mi cuenta de Twitter, Instagram y TikTok @ingelapsi. Necesitamos espacios para reírnos, para soltar la tensión, para atrevernos a salir de la solemnidad de estos tiempos actuales. Te pido que compartas este podcast con 2 o 3 personas con las que quieras pensar en la risa, con las que quieras comulgar en esa fracción de una carcajada, para que cada vez que la tengan presente, la celebren. Has escuchado Los genios detrás de las caricaturas, conversando con Toño Garci. Aquí, en La Mente al Descubierto, con Inge Lacamba. Dixo is back.